Señoras y señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Mundo Energía. Soy Jorge Yatín. En el programa correspondiente a los destilados de petróleo, hicimos una referencia al combustible residual y a su estrecha relación con la industria petrolera venezolana. En esta ocasión, les presentaremos las razones de esta aseveración y otros detalles relacionados con el mundo de los combustibles residuales. Los crudos venezolanos, con la excepción de los crudos Anaco Wax, Santa Bárbara y Mesa 30, son crudos que, en el concierto del universo de los petróleos crudos, son considerados de medio a alto azufre. Sin embargo, los petróleos de los países árabes, en general, tienen mayor contenido de azufre. En la jerga petrolera venezolana, la forma de la curva de destilación de un crudo define las características por medio de tres adjetivos que pueden sonar jocosos, pero que logran transmitir la esencia. Un crudo, cabezón, es aquel que cuando se refina produce importantes cantidades de nafta liviana y pesada. Un crudo es barrigón cuando produce grandes cantidades de destilados como son el querosén, el diésel y el gasóleo de vacío. Finalmente, un crudo que produce importantes niveles de combustible residual se le denomina patón. Naturalmente, estas definiciones responden a la forma de la curva de destilación del crudo en cuestión. Los crudos de la cuenca del lago de Maracaibo son casi todos del tipo patón, debido a que su producción de combustible residual es amplia, mientras que los crudos que hemos mencionado al principio, es decir, Anaco Wax, Santa Bárbara y Mesa 30, son típicamente barrigones porque su producción de destilados medios es importante. En la segunda mitad del siglo XIX, la industria de la refinación estaba en pañales. Debido a esto, los procesos eran bastante rupestres y simples, y lo único que interesaba de la destilación era la producción de nafta. El combustible residual era un desecho para lo que no había ninguna clase de uso. No obstante, para beneficio de las empresas petroleras, la refinación se fue haciendo cada vez más sofisticada y a la par la tecnología para el aprovechamiento de hasta la última gota del petróleo que se alimenta al complejo refinador. El desarrollo industrial ha sido fenomenal en los últimos 50 años en cuanto al diseño de calderas, quemadores y de mecanismos para controlar la polución. El combustible residual puede ser definido como un líquido de color similar al petróleo del cual proviene con frecuencia más oscuro, de alta viscosidad, similar a la melaza, con un punto de inflamación que supera los 60 grados centígrados, alto contenido de impurezas como azufre y metales y una gravedad específica levemente menor que la del agua. Esto quiere decir que si bien una mezcla de combustible residual y agua siempre se separan, quedando el agua en el fondo, esta separación se hace de manera bastante lenta. Esta podría ser una definición empírica e instintiva de lo que es un combustible residual. Sin embargo, para efectos de ingeniería, la definición se debe dar de forma sistemática y estándar. Y es esto precisamente lo que hizo la Sociedad Americana para Materiales y Pruebas, siglas en inglés ASTM, porque debido a los muchos tipos de quemadores y equipos de combustión que se emplean en diferentes operaciones, era necesario establecer una estandarización de los diferentes combustibles. Esta agrupación gremial dividió los combustibles en 5 categorías, incluyendo el combustible residual como número 6. Los otros 4 son básicamente destilados distintos a las naftas, vale decir, querosén y combustible diésel. De esta manera, el combustible residual se conoce en todo el planeta como combustible número 6, o en inglés fuel oil número 6, para todos los efectos de especificación de combustibles a ser empleados. Ahora bien, combustible número 6 en realidad es una categoría de combustible, no una especificación. Veremos que hay muy diferentes variaciones en las especificaciones del combustible número 6, como por ejemplo que el azufre de este combustible puede variar entre 0.3 y 3.5%, 10 órdenes de magnitud de diferencia.
Para complementar la estandarización que hizo la ASTM, diremos que aceite combustible es toda mezcla de hidrocarburos que hierve entre 175 y 600 grados centígrados y tiene moléculas que están entre 20 y 70 átomos de carbono. La viscosidad se incrementa en la medida en que el número del combustible aumenta y el combustible número 6 tiene que ser calentado por encima de 50 grados centígrados para que se mueva. El precio, sin embargo, se reduce a medida que el número del combustible va creciendo. Los combustibles o fuel oils números 1, 2 y 3 se refieren a destilados de petróleo tipo diésel. El menor número es más liviano, el mayor más pesado. El material base para la manufactura del combustible número 6 es el residuo corto, que es la borra o el fondo que queda del proceso de destilación al vacío y que tiene consistencia similar al asfalto. Este producto posteriormente será mezclado bien sea con diésel, gasoil pesado, aceite de reciclo pesado que se produce en la unidad de desintegración catalítica, lodoso que proviene de la misma unidad y HKGO que es un gasóleo pesado producido en la unidad de coquificación. Al regresar de comerciales continuaremos con este tema. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en esta edición de su programa Mundo Energía. En el negocio petrolero existen numerosas empresas que se encargan de comprar productos de calidad deficiente como residuales cortos, diésels que están fuera de especificación, querosenes manchados y de alto azufre a precios realmente botados por el suelo relativamente hablando. Estas empresas toman un montón de productos de mala calidad, los mezclan y hacen productos que están dentro de los parámetros de calidad requeridos por los contratos de venta que ejecutan. La pregunta es, ¿por qué las refinerías deben vender estos productos que están fuera de especificación a esos precios tan bajos? La razón se debe a que estos complejos industriales, a pesar de la enorme cantidad de tanques de almacenamiento que tienen, esta capacidad no es ilimitada y puede darse el caso en que si un tanque que tiene un producto de calidad deficiente no se desaloja, es posible que ocasione que una o varias unidades del complejo deban reducir la carga. Esto es lo peor que le puede suceder en una refinería y es mucho más caro que vender ese producto a bajo precio. Una analogía sería la cantidad de pipotes de basura que tenemos en casa. Cuando se llenan deben vaciarse, porque de lo contrario deberíamos comprar otro pipote de basura o comenzar a botar la basura en el suelo, con los consabidos peligros a la salud. Ambas soluciones son malas, pero una es peor que otra, así que siempre terminamos comprando el segundo pipote. Estas empresas hacen numerosas mezclas de residuales, cada una con un conjunto diferente de especificaciones. ¿Cómo es posible? Con la ayuda de las modernas computadoras personales y una hoja de cálculo es perfectamente posible hacer muchísimas combinaciones de producto final. Simplemente a través de una técnica denominada programación lineal, se puede obtener la mezcla más barata y así incrementar el margen de ganancia, que es al final del día el deber ser de toda empresa comercial. Lo que sí debe tenerse cuidado es con la transcripción de los datos desde las especificaciones de todos los componentes que disponga la empresa y de su precio de adquisición, más el costo del tanque que ese componente ocupa, más los costos de mezcla, de mantenimiento, en fin, todos los costos en los que toda empresa incurre estén bien calculados.
De esta manera se puede tener una mezcla teórica que es óptima. ¿Dónde se emplean estos combustibles número 6? Su uso primordial es para calentar el agua dentro de las calderas en todo proceso que requiera vapor o que tenga hornos cuyo empleo es vital para la empresa. Por ejemplo, la industria alimenticia, la industria cervecera, los centrales azucareros, las fábricas de cemento, las manufacturadoras de cauchos, en buques petroleros y de carga seca y las plantas termoeléctricas como Tacoa y Planta Centro. También se usa como combustible para sistemas de calentamiento municipales por medio de vapor para las casas y edificios de apartamentos y oficinas. El vapor entra a los sistemas de radiadores de las casas y así calienta los ambientes durante los inviernos. Este sistema, si se quiere, es un sistema antiguo de calentamiento, pero que aún está en uso en muchas ciudades de Europa, Estados Unidos, Canadá, los países que conformaron la extinta Unión Soviética y China. En el mundo marino y naval, el combustible búnker es técnicamente cualquier combustible que se use en buques. Su nombre viene de los tanques que contienen el combustible a bordo y en los tanques de tierra que los suministran. Existen muchísimas denominaciones para los combustibles de buques y muchas de ellas denominan al mismo producto. Por ejemplo, se tiene el IFO, o el Fuel Oil Industrial, el FFO, Fuel Oil para hornos, Bunker C, RMG, etc. Normalmente las denominaciones IFO, FFO y RMG vienen acompañadas de un número a su derecha que representa la viscosidad del producto. El combustible residual, por el hecho de concentrar todos los elementos indeseables del petróleo, es el que menos cuesta. Entre estos componentes se encuentra el azufre y los metales. El azufre es el que más preocupación causa desde el punto de vista ambiental, porque durante el proceso de combustión, el azufre contenido por el combustible se transforma en dióxido de azufre, que cuando se mezcla con el agua de lluvia se transforma en ácido sulfúrico, creando lo que se llama lluvia ácida. Desde el punto de vista técnico, ya no de los efectos a la salud, se tiene que los búnkers tienen dos limitaciones importantes. La primera se refiere a que existen compradores que exigen que el combustible esté libre de lubricantes gastados. Esta era una técnica que se empleaba hasta hace unos 10 años y servía como sumidero para destruir los lubricantes ya gastados. El problema consiste en que estos lubricantes gastados tienen alto contenido de metales como aluminio y hierro. La segunda limitación se relaciona con la primera en el sentido que, como explicamos al principio, para la mezcla de estos combustibles se usan algunos compuestos que provienen de la unidad de desintegración catalítica. Esto quiere decir que estos componentes han estado en contacto con catalizadores y estos normalmente están compuestos por metales activados y silicio en forma de arena muy fina para facilitar su recirculación dentro de la unidad. En teoría, el catalizador debería recuperarse completamente, pero la práctica dice otra cosa siempre, de forma tal que esta es otra fuente de metales. Por esta razón, las empresas manufacturadoras de los motores y calderas de los buques han establecido restricciones al contenido de aluminio y silicio que debe existir en el producto a ser empleado a bordo. La razón de la existencia de esa limitación es que estos metales ocasionan rayas y muescas en los inyectores de los quemadores de las calderas, lo que decididamente afecta la vida de los equipos y hace que el tiempo entre paradas de mantenimiento se reduzca, incrementándose el costo de operación de los equipos. Al regresar de comerciales, continuaremos con este tema. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en esta edición de su programa Mundo Energía. En cuanto al mantenimiento de los motores de barcos,
Podríamos imaginarnos a un barco que esté completamente cargado en una ruta larga, bien sea Singapur, y que se le dañe uno de los inyectores o uno de los pistones del motor. Esta situación ha ocurrido muchas veces y ha llegado a causar pérdidas netas en los viajes que no se puede recuperar, básicamente porque si el buque está en alta mar, si no tiene la pieza de repuesto en sus bodegas, la debe pedir con carácter de urgencia y la entrega debe hacerse a través de helicóptero, lo que hace el trabajo aún mucho más costoso. Otro elemento contaminante importante en todos los combustibles residuales, pero es muy particular en los residuales venezolanos, es el contenido de vanadio. Los crudos de la cuenca del lago de Maracaibo ciertamente tienen alto contenido de vanadio, y este metal, como no reacciona en ninguno de los procesos de refinación, termina en los componentes pesados del combustible residual. También los manufacturadores de calderas han establecido limitaciones en el contenido de vanadio del combustible a emplear para mantener la validez de las garantías que ellos otorgan. El problema con el vanadio es que cuando se quema el combustible en los inyectores, el vanadio es transportado por los gases de escape y se condensa en forma de licor de vanadio en las paredes de los tubos donde se evapora el agua y contribuye ampliamente a la corrosión de estos tubos, lo que también incrementa los costos de operación. Hasta finales de la década de los 70, Venezuela era uno de los productores más importantes de residuales del mundo, pero los planificadores de PDVSA y sus filiales vislumbraban que cada vez sería más difícil mantener los mercados de combustible residual, porque nuestros crudos no cambiarán su composición. Fue en esta época cuando se aprobó el proyecto del cambio de patrón de refinación de la refinería de Amuay, cuya unidad de mayor interés desde el punto de vista de la reducción de la producción de residuales es el Flexicoker, que convierte los residuales en productos destilados, que luego deben ser estabilizados para su mezcla con otras corrientes de refinería. Posteriormente, a finales de la década de los 80, se aprobó el proyecto del cambio de patrón de Cardón, que incluyó la instalación de una unidad de coquificación, entre otras, que permite transformar el residuo corto en nafta, gasoil liviano y pesado, corrientes estas que también deben estabilizarse, y finalmente como desecho queda el coque, que es un producto similar al carbón. Esta planta permite la transformación de 60,000 barriles por día, que equivalen a la reducción de poco más de 5 cargamentos de combustible residual de 50,000 toneladas cada uno. En paralelo, la refinería de Amuay instaló una unidad de coquificación de 30,000 barriles por día. ¿Qué ha sucedido con el mercado de todos estos cargamentos de residual? Simplemente, el combustible residual ha sido desplazado en favor del gas natural, que en los años posteriores al 90 se ha convertido en la vedette de los productos derivados del petróleo. Uno de los elementos que se considera mayor atención por las cuadrillas de mantenimiento en toda planta industrial es el drenaje del agua de los tanques de combustible residual. En diciembre del año 1982, mientras un buque estaba descargando combustible número 6 en la otrora planta de Tacoa de la Electricidad de Caracas, se inició un pavoroso incendio en uno de los tanques que contenía este producto. Posteriormente, el tanque produjo un efecto similar a una violenta erupción volcánica, matando a 19 bomberos y varios periodistas que habían acudido a reportar el suceso. Este fue un caso que fue estudiado ampliamente en las escuelas de bomberos de todo el mundo y en particular analizado por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, sus siglas en inglés NFPA. Mientras los bomberos vertían agua con sus mangueras a presión en la superficie libre del tanque, porque el techo ya había desaparecido, esta agua se iba depositando lentamente en el fondo del tanque, incrementándose el contenido de agua del mismo. Por otra parte, el combustible seguía incendiándose, y como esta combustión es incompleta, los desechos calientes del incendio contribuían al precalentamiento del combustible y así se facilitaba la alimentación del fuego. Cuando esta zona caliente, que aún no estaba incendiada, llegó a la línea del agua,
esta comenzó a hervir y se evaporó violentamente. La burbuja de vapor que se formó no tenía otro lugar a donde ir excepto hacia arriba, y cuando llegó a la superficie del tanque se expandió arrastrando combustible incendiado de manera similar a como lo hacen los volcanes. Este efecto se dio en llamarse derrame por sobrehervido o en inglés boil over. Estos incendios no pueden ser apagados con agua solamente. Es necesario el empleo de espumas sintéticas tipo AFFF, cuyas siglas en inglés significan espuma que forma una película acuosa que ayuda a ahogar el incendio. Desafortunadamente, se perdieron muchas vidas en este accidente. ¿Cuál es el futuro de los combustibles residuales? A pesar de todas las desventajas de los combustibles residuales, todavía existe futuro para este producto, si bien está bastante presionado por las legislaciones tanto de Norteamérica como de Europa, que están cada vez más limitando el contenido de azufre que los buques pueden quemar en sus aguas territoriales. La única solución alterna sería el uso de motores diésel, pero esto realmente presionaría los costos de transporte hacia el alza. Y sabemos quién es el que termina pagando estos costos, usted y yo. Bien, esto es todo por el programa del día de hoy. Espero que realmente este haya sido de su completo agrado. La intención de este programa es presentarles temas de interés en una forma llana y de fácil comprensión. Quería despedirme, no sin antes recordarles el correo electrónico del programa mundoenergia@canal-i.com, que es la ventana a través de la cual nos podemos comunicar en caso que tengan alguna pregunta, sugerencia o corrección que deseen sugerir para mejorar la calidad del programa. Muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes esta conversación y nos veremos la próxima semana en una nueva edición de su programa Mundo Energía por Canal I.